asombroso drama que verán ustedes está tomado de la vida real. Lo pueden creer o no, pero las personas que vivieron esta historia lo confirman, lo conocen. Ellos dieron ese paso al más allá. La ciudad duerme tranquilamente, pero en el cielo los nubarrones se arremolinan, amontonándose en una gigantesca masa, recogiendo energía para después caer con una fuerza que jamás podrá ser olvidada. Pues la tormenta aportará mucho más que agua y viento, mucho más. Una fuerza más allá de la comprensión humana. El poder de los rayos psíquicos. Es ahora, un poco antes del amanecer. En un momento, un rayo, bifurcándose, caerá sobre dos personas en dos distintos puntos de la ciudad, atrayendo irresistiblemente a dos seres con una fuerza desconocida. Uno de ellos vive en esta casa. ¡George! ¡George! ¡Oh, George, despierta, despierta! Oh, fue terrible. ¿Qué? Tu agonía. En ese mismo momento, en el otro extremo de la ciudad, Alex. Alex. Basta ya, Alex. Se acabó, vamos. Doctor. ¿qué pasó? Quedó como petrificado. Si no llego a tiempo, el esmeril le hubiera arrancado la mano. ¿Qué le pasa a Alex? Es mejor que se siente. Vamos a ver qué tiene usted. Muy bien, Alex. Quítese la camisa. No fue un sueño. No lo fue. Sí, ya sé, fue un presentimiento. El espíritu de tu abuela te lo ha dicho, ¿no? Oh, escucha. Te vi tirado ahí en el piso del banco, agonizando. ¿Entiendes? Te vi tan claro como te estoy viendo ahora. Helen, amor. Cariño, tengo que ir a dormir. No me crees, ¿verdad? Claro que sí, pero esas cosas son tonterías. El mundo tiene pesadillas. No fue una pesadilla. Fue otra cosa. Te vi a través de los muros. En la oscuridad. Sentí un terrible ruido dentro de mi cabeza. Y había personas, muchas personas rodeándote. Y luego te vi tirado a mis pies, muerto. Está bien. No fue un sueño. Morí. Ahora puedes volver a la cama. Oh, George, no debes ir al banco. Oh, Ellen, Oh, no por el vayas. amor de Dios. No, prométeme. Ellen, estás despierta. Bien despierta, no estás soñando. ¿Quieres que haga el ridículo de llamar al banco para decirles que hoy no puedo ir porque mi querida esposa ha presentido que algo terrible me pasará si voy? Sí, sí. Oh, ya sí. basta, me voy a la cama. Oh, no, por Dios te lo ruego. Oh, George, tengo mucho miedo. No llores ya.
Ya, tranquila, Ellen, tranquila. Está bien, Alex, ya se puede poner la camisa. Comprenda que es solo un examen preliminar. Pero puedo decirle que ha sufrido un ligero ataque cerebral. No es serio por lo pronto, pero es indicio de que su sistema circulatorio le está fallando. Alex. Esto es importante. Le advertí que podría ocurrirle si trabajaba demasiado. Y voy a tener que mandar un reporte a la oficina general para que descanse un tiempo. Es por su bien, comprenda. Debí hacerlo hace mucho. Lo siento, Alex. Pero es mi deber. Si decide cuidarse, ponerse a dieta, reposar más, quizá pueda enterrarnos a nosotros. Y tal vez vuelva a trabajar. Si no lo hace, estará muerto dentro de 6 meses. No, doctor. Ojalá me equivocara, Alex. Entréguele este sobre a su médico. Explíquele que quiero hablarle. Tendré mucho gusto. No, doctor. No tengo 6 meses. Ni siquiera 6 días. Voy a morir hoy. Alex, es cierto que su condición es seria, pero no tanto. Cuando estaba allí en el Esmeril vi miles y miles de luces de colores que estallaban en mis ojos. Eso es sintomático de un ataque. No. Tengo la certeza de que moriré hoy. No importa lo que haga. Moriré antes del anochecer. Lo sé. Alex. ¿Recuerdan esto? La historia clínica de Alex Peters. Esta mañana, el paciente sufrió su segundo espasmo cerebroarterial con parálisis parcial. En otras palabras, un ataque cerebral. Pero ¿de veras fue un ataque? ¿O fue una reacción física al saber con certeza que iba a morir hoy? El día se está iniciando. Y mientras Alex Peters vaga por las calles en busca de un plan para las pocas horas que le quedan, en otro distrito, la segunda parte de este doble presentimiento está produciendo un efecto muy diferente. En ese distrito, George Chambers al fin ha calmado a su esposa histérica. Le ha dicho que pasará el día en casa, pero solo por darle gusto. Él cree que no es posible que haya nada en su tonto presentimiento. Cree que es su fantasía. Siento. ¿Hola? Ah, ¿qué tal, Phil? ¿Cómo estás? No, todavía no se va. Te iba a llamar. George no va a la oficina hoy. No es nada serio. Pues dile al señor Masterson que George está enfermo. Déjame hablar con él. Phil, ¿qué decías de Masterson? ¿Hoy? Pero si iba a llegar el lunes. Entiendo. ¿A qué hora? Iré enseguida. George, me lo prometiste. Lo sé, pero esto es muy importante para mí. Importante, más importante que tu vida. Oh, déjate de tonterías. ¿Por qué no puede atender a Masterson otra persona? No, yo debo hacerlo. ¿Por qué? Porque él es el auditor federal, por eso. ¿Y qué harías si de veras estuvieras enfermo? ¿Y tú qué harías si yo fuera a la cárcel? ¿Cómo?
No te preocupes, querida. Todo saldrá bien. Solo necesito una semana. Es por eso que es importante. ¿Qué has hecho? ¿De dónde supones tú que ha venido nuestra fortuna? Te gusta esta casa, ¿no? Y los abrigos caros y los viajes de lujo a Europa cada verano. Oh, George. No te preocupes. Todo saldrá bien. Hola. ¿Cómo estás? ¿No durmió lo suficiente durante la noche, señorita Linda? ¿Por qué? ¿Es muy tarde? 10:30, ¿por qué no me despertaste? Acabo de llegar. ¿Del trabajo? Trabajé horas extras. ¿Y dónde almorzaste? No he almorzado. ¿Por qué de hacerlo si tengo una cocinera experta? Oye, la escuela, ¿qué voy a hacer? Es muy tarde. ¿Te importaría mucho solo un día? Bueno, en realidad no. Entonces quiero café. Vamos. ¿Cómo te hago los huevos? No quiero, solo café. ¿Por qué? ¿No tengo hambre? Pero es que no puedes vivir a base de café. No te preocupes por mí. En realidad no importa si falto a la escuela hoy. La señora Ferris está enferma y hay una sustituta que solo repasa la clase. No me perderé de nada. Me alegro. Además puedo leer los apuntes de Alice y es algo nuevo. Ajá. Será muy divertido quedarme en casa contigo, papá. Hay que hacer algunas compras. Estará lista en 2 minutos. ¿Pero qué te pasa? Nada. ¿Por qué tienes esa mirada? ¿Qué mirada? Muy rara. ¿Te has sentido bien? Sí. ¿Y sabes una cosa? Te quiero. Yo también. Disculpe. ¿Con quién hablo para...? Quiero establecer un fideicomiso. El señor Carter o el señor Chambers le informarán. Ellen, por el amor de Dios, tengo mucho que hacer. El señor Carter lo atenderá. Gracias. Es que tu insistencia me parece ridícula. Ellen, escucha. No puedo salir ahora. No puedo. Diga. Quiero que me aconseje sobre un fideicomiso. Sí, señor. Por Aguarden un favor. instante. Ahora vuelvo. De acuerdo. Sí, me van a matar. Sí, de un tiro. De acuerdo, si así lo crees. ¿Ahora quieres dejarme tranquilo? Por supuesto que no me burlo de ti. ¿Y bien, señor? Son tonterías. No, Ellen, por Alex, favor, Peter. cálmate. Sí, ¿qué clase de fideicomiso quiere establecer? Para mi hija. Quiero establecer un fideicomiso para mi hija. Bueno, eso no será muy difícil. Eso espero. Soy viudo. He pensado que Caroline necesitará, pues, unos $100 mensuales al menos. Sí, 100. Entiendo. ¿Qué edad tiene Caroline? 9. Quiero establecerlo para que cuando yo muera, la persona que se encargue de ella, pues, tenga suficiente para que vivan. Sí, comprendo. ¿Y Caroline tiene otro nombre? ¿Qué? Ah, no. Ella solo tiene un nombre.
Ellen, es preciso que cuelgue ya. Es solo cuestión de ponerse... No de acuerdo. discutiré más contigo. ¿Puedo aconsejarlo? Claro. Ellen, Tengo que tener todos escucha. los datos. Está bien, Ellen. Tiene 9 años y es la única, ¿eh? Ujú. Ahora, deme los datos de los bienes con que cuenta. Pues tengo mi póliza de seguro de vida. Sí, ¿cuál es el monto? $1,200. ¿1,200? Y tengo unas acciones. De la Hudson Corporation. 50 acciones. Se vendían a 3.25 esta mañana. Bien, eso suma $162.50. ¿Ahorros? Pues tengo $672 en bonos postales. ¿Y qué más? Es todo. Bueno, seguramente habrá otras cosas. Muebles, su auto, su casa, bienes raíces. No. Es que no tengo nada de eso. Ya que vivo en un apartamento amueblado. 150, 750, 1,200, 672. Bien, actualmente vale usted solamente $2,034.50, contando con el seguro y suponiendo que no hay deudas. Al 6%, esto podría arrojar como $100 al año. ¿Al año? Así es. Para una entrada de $100 mensuales, necesita 10 veces esa suma. 10 veces. Claro que usted podría reunir algo más para cuando sea preciso el tener que usar esos fondos. Usted es joven, con muchos años de trabajo por delante. Seguramente sus bienes aumentarán. Y desde luego cierta suma vendrá por concepto del seguro social. Siempre se piensa en eso. $20,000. Me temo que... Phil, dame un contrato de venta condicional. Ya se me terminaron. Sí. Martinillo, duermes tú, suena la campana, din dan don, din dan don. George. George, espera, escúchame. Traté de no molestarte. Pero ahora ya no puedo evitarlo, porque el presentimiento que tuve anoche empieza a realizarse. George, si no... George, no cuelgue la bocina, por Dios. ¿Papá? ¿Papá? Deprisa.
quiero que deposite esto a nombre de Wilson Barrington. Sin demora, por favor. ¡No! 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 ¡Espera, no te muevas! ¡No! Sí, ocurrió. Y ustedes son testigos. Ocurrió. ¿Pero por qué? Bueno, la fatalidad, el destino. ¿Qué otras palabras existen? Es cierto que fue el destino que obligó a George Chambers y Alex Peters a causarse la muerte. Esa respuesta no es muy satisfactoria, ¿o sí? Pero ¿cuál otra tienen ustedes? ¿Cuál piensan que pudo ser la causa?